Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Ya estamos empezando a cerrar un poquito la temporada, quedan 2 o 3 cursos y hoy tenemos uno de nuestros profesores fijos que lo conocéis porque ya seguro que habéis asistido a algún curso de los que nos da sobre la preparación de plan de investigación, por ejemplo. Y hoy nos va a hablar de un tema que es Daniel Pérez, que está ahí en la Facultad de Derecho, que va a leer la tesis ya mismo. Está ya en capilla, ¿no? Este verano lo va a pasar divertido, ¿no, Dani? Sí. Sí, es lo que más me alegra, ver a un doctorando sufrir en verano. Y bueno, ¿de qué nos va a hablar? Hoy nos va a hablar de una cuestión fundamental bueno, ya lo habéis visto que lo hemos tratado en algunas ocasiones, que es el tema de la gestión del tiempo, el tema de la planificación. Yo creo que la estamos comentando ahora en el Off the Record que hacemos antes, en la tertulia informal que hacemos antes de iniciar la grabación, que el año pasado cerramos el curso con la reseña, con la invitación del profesor que escribió el libro del Hello Professor, en el que tratamos este tipo de cuestiones, de un poco cómo nos autogestionábamos el tiempo, cómo nos planificábamos, y precisamente comentamos que creo que no hemos cumplido ninguno de los consejos que os dábamos. Así que, o sea que estamos llegando al curso fatal. Pero bueno, siempre es importante tener, como le decía Dani, tener un marco de referencia y cuando te pierdes y ese marco de referencia y trabajo. Y creo que Dani le va a dar un giro, ¿no?, al tema, porque ahí vinculado todo este tema de la gestión del tiempo, evidentemente, imagino que te lo llevará a tu campo, que es el campo del derecho y sobre todo al tema del derecho a desconexión, que yo creo que es fundamental porque la universidad está llena de, como en todos sitios, de gente que está muchísimas horas trabajando y que suele invadir muchas veces el espacio personal o el tiempo personal a través de los dispositivos móviles, correos, sobre todo el WhatsApp, en Telegram, y hay gente, pues bueno, muchas veces no lo planteamos, pero ¿por qué tenemos que estar respondiendo? Esto lo trata en el tema del libro del Low Professor, quiero recordar la introducción, hablo de memoria, lo leí hace un año, para las chicas hablaban o la autora del libro, hablaba de que cuando pusieron en marcha el libro lo hacían porque tenían un consejo de departamento, estaban a las 10 en casa, les llegaban unos correos electrónicos que tenían que preparar el consejo de departamento por la noche, y bueno, era un tiempo en el que evidentemente no tenían por qué estar trabajando ni dándole ese tiempo a la universidad. Evidentemente quien quiera hacerlo es libre, pero hay personas que tienen que cortar en un momento determinado. Y creo que nos va a hablar de esto, de este derecho a la desconexión, o cómo se articula, al menos legalmente, ¿no? O cómo nos podemos defender. Claro, si tienes compañeros que te llevas bien, tienes buenas relaciones, pues no hay problema. Eso, oye, Juan, no me des por saco, la bloquea. O haces como yo, no tienes WhatsApp y dices, mire usted, yo no tengo que tener WhatsApp porque no es una herramienta oficial de los OGR, ni tengo por qué tenerlo. Pero imagino que a lo mejor no todo el mundo tiene buenas relaciones o tiene relaciones más jerárquicas, más impersonales, y si tienen que parar los pies a pequeños dictadores y dictadoras que hay en la universidad, como en todos lados. No pasa nada, pero hay gente que evidentemente sí puede hacer un abuso de la gente que tiene contratada para la investigación o de la gente que dirige las tesis. Bueno, Dani, yo te he hecho esa introducción, pero no sé realmente si lo vas a enfocar de esa manera o no, pero yo creo que el tema es relevante y es un tema que va a ir creciendo muchísimo, muchísimo en los próximos años, y yo creo que es fundamental. Bueno, y es un tema que además hemos ido tratando en diversos cursos. Te doy la palabra, muchísimas gracias como siempre, y bueno, ya sabes que tiene aquí unas cuantas cervezas pagadas en la Facultad de Comunicación y Documentación. O sea Vale, que cualquier pero día te subes y te procedemos al pago de la nómina con una cerveza. ¿Ok? vale, Dani, te tomo la palabra. Cuando Muy bien, cerremos pues toda la esquizofrenia esta, nos sí. vemos. Sí, yo de manera voy a estar por aquí conectado, voy a estar escuchando Vale, y si puedo y siento ánimo, daré alguna intervención. vale. Muchísimas gracias, Dani. A ti, Dani, como siempre. Bueno, pues un placer volver a estar aquí siempre. Yo sigo publicando, ¿vale? Este será mi último curso de la temporada y bueno, ya el año que viene, cuando reconfiguremos todo, a ver qué pasa, ¿no? Con la plataforma, con mi presencia por aquí, por la universidad, etcétera. Pero bueno, en principio, pues bueno, me hace ilusión un poco cerrar mi último curso con un tema que considero que es relevante y por eso lo planteé, ¿no? La cuestión esta del tiempo o de la sensación esta de ir siempre ahogado o acelerado, que tiene múltiples causas. Y me acordé un poco de este curso con el que cerramos el año pasado, en el que hablábamos de la gestión del tiempo y mezclamos un poco el análisis objetivo digamos, de qué causas puede haber, de nuestras lecturas, nuestras trayectorias, con cuestiones más subjetivas de cada uno de nosotros y de nosotras en la plataforma, ¿no? Estas subjetividades
a fin de articular quizá, ¿no? Una teoría, un marco de referencia y dar esos consejos también que nos aplicamos y que quizás puedan servir para quien está empezando en esta profesión, en esta dinámica de trabajo que es la investigación, ¿vale? Y que, digamos, tiende fácilmente a llevarnos a la sensación de que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces voy a presentarla, voy a compartir pantalla, presento, vale, voy con mi pequeña presentación, si luego se ve bien, pues si no se ve que se me diga. Espero que se me oiga bien también, que a veces los cascos esto me dan un poco de problemas. Y bueno, aquí tendría que estar la presentación en principio. La titulé No tengo tiempo, porque me acordaba de un libro de un sociólogo, Jorge Moruno, en el que hablaba un poco de esta cuestión, creo que era del 2012 o por ahí la obra. Es un sociólogo del trabajo y, bueno, la verdad es que me gusta a veces salirme un poco de la cuestión más técnica de mi trabajo, de investigación, que es el derecho. Y, bueno, los que me conocéis sabéis que también estudié filosofía y, por tanto, me gusta un poco combinar esa perspectiva más técnica o de aspectos de dónde están reguladas las cosas con quizá reflexiones un poco más, ya pues no sé cómo llamarlas, la verdad, quizá más macro, ¿no? Una perspectiva de conjunto, donde pues, pueda reflexionar un poco sobre qué dice la norma y también un poco mi experiencia y reflexionar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, como academia. En definitiva, esta problemática que lo apuntaba antes Dani, es como muy relevante, ¿no? O está adquiriendo cada vez mayor presencia en el debate, digamos así, más público, incluso social, sobre cómo trabajamos y cómo gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, lo subtitulé con esta idea de los riesgos psicosociales, que veréis que son, lo explicaré de forma muy sencilla, quería que la charla fuese lo menos técnico posible, ¿no? Y digamos, lo voy a expresar de la forma más sencilla y más accesible. Los riesgos psicosociales son un tipo de riesgos laborales específicos que tienen muchísima prevalencia en trabajos como el nuestro, ¿no? Y entonces, pues daré algunas pinceladas sobre eso, ¿no? Y luego hablaré sobre el derecho de desconexión en la investigación científica, que bueno, es una palabra que ha tenido como mucho, pues no sé, que el concepto ha tenido muchísima presencia o digamos ha circulado por ahí, pero realmente el derecho a la desconexión es bastante poco aplicable o todavía no se sabe muy bien cómo hacerlo funcionar. Y digamos que es un derecho que requiere de muchísimos matices y de ser concretado digamos, entre las partes que trabajan, sindicatos, empresas, ¿no? La negociación colectiva que se llama en derecho del trabajo, y no es algo así automático ni opera tan fácilmente, ¿no? Y entonces al final digamos que hay una intención por parte de los poderes públicos que han visto la prevalencia de cada vez más estrés, ¿no? Más ansiedad como consecuencia de la no desconexión respecto del trabajo, fomentada por un uso y una cultura de las tecnologías de la información y comunicación bastante preocupante a mi juicio, pero no saber, digamos, atajarlo porque al final el capitalismo también, digamos, funciona a base de ocupar tiempo de trabajo de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, esas serán un poco las líneas generales de la charla. Creo que va a ser corta, no va a ser como las de los planes de investigación y estas en las que pormenorizadamente voy más por cada apartado y profundizo en cosas porque considero que tiene muchísima aplicación práctica, ¿no? Es algo que interesa a la gente que se apunta a los cursos y esto quizás sea más un curso más de reflexión con algún dato de interés y por tanto me permito el lujo de no tener que estar, digamos, en cada uno de los elementos pues, pormenorizados, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, es un tema que creo que da luego para muchos comentarios, opiniones y reflexiones, con lo cual luego si hay un pequeño turno de intervención y demás, pues bueno, ahí podemos, digamos, comentar alguna cosa, ¿no? En principio quería compartir algunas lecturas que he ido haciendo durante los últimos años, son muchas, hay una monografía que tengo a medio hacer sobre este tema y bueno, pues quería sacar algunos libros que me parecían representativos, ¿no? El primero es de un filósofo que es amado y odiado a partes iguales, que es Byung-Chul Han, y es amado y es odiado a partes iguales porque escribe libros muy cortos y ha tenido muchísimo éxito editorial y, bueno, por parte de cierta filosofía muy académica o cierta intelectualidad, digamos, en la academia se ha considerado una especie de, pues eso, hablando mal de vender libros, ¿no? O de personas que usan los conceptos de forma muy, pues no sé si, pues eso, poco precisa, a veces mezcla lectura y fuentes, un filósofo así muy comercial, ¿no? El hecho de que sea coreano y viva en Alemania y escriba ¿no? sobre temas tan actuales y demás, pero para otra parte me ofrece como ciertas ideas sugerentes, ¿no? Como es mi caso, creo que da ciertas ideas que son sugerentes para
para pensar algunas cuestiones sin necesidad tampoco, digamos, de tener una formación académica muy desarrollada o pormenorizada. Y bueno, uno de los libros en los que se hizo famoso fue La Sociedad del Cansancio, que es del año 2012. Y ahí la idea fundamental de Hahn era que en las sociedades contemporáneas la forma de control no se basaba tanto en la disciplina, en la prohibición, en el hecho de que, digamos, nos prohibieran hacer ciertas cosas o hubiera, digamos, una jerarquía muy establecida, sino más bien en esta cosa de la productividad constante, ¿no? La autoexplotación o la idea de realizarse uno mismo mediante esta cosa del trabajo, ¿no? Producir lo máximo posible en el menor número posible y a veces de forma, pues como digo, interiorizando muchísimo lo que tenemos que hacer sin necesidad de que nos lo digan, ¿no? Y para mí esto está muy presente, digamos, en la universidad, en la academia, ¿no? Considero que efectivamente hay un elemento muy importante de autoexplotación, ¿no? Sin perjuicio de que hay jerarquía, hay violencia o puede haber, digamos, pequeños dictadores, como se apuntaba antes por parte de Dani, eso es un hecho, pero digamos que al margen de esa cuestión hay en la producción científica se ha visto, ¿no?, cómo crece la curva, ¿no?, de publicaciones, de proyectos solicitados, de horas trabajadas, y tiene un poco que ver con esta cosa, ¿no?, con la idea de realizarnos por medio de esa subjetividad que es el trabajo y esa idea de hacer lo máximo posible en el menor número de horas y aumentar la productividad, y al final acaba dándose esa cosa de la falta de separación entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces es una lectura muy pequeñita, es corta, es un libro pequeño y a mí me pareció muy sugerente para a partir de ahí pues, trabajar o pensar ciertos modos de evitar esa autoexplotación, ¿no? El ejemplo que ponía muy gráfico de cómo gastamos nuestro tiempo haciendo cosas muy mecánicas era el visionado de series. No sé si conocéis a gente en vuestro entorno que son capaces de darse un atracón de series, ¿no?, y ver, digamos, temporadas de series en un solo día, en un fin de semana, ¿verdad? Y estaba esta idea un poco de que Netflix en su momento diseñó incluso la propia fórmula de que no tuvieras tú que darle a clicar para que se pasara el capítulo, sino que eso era automático, ¿no? Y entonces pues, prácticamente tú estabas como un espectador constantemente consumiendo series, ¿no? Y eso genera esa mecanización del cuerpo y de la atención. Y bueno, me parecía muy interesante, ¿no? Otro libro, que este es un poco más quizá difícil de leer, diría, pero que bueno, es interesante, es de Jonathan Crary, 24/7, que es un teórico crítico cultural, sobre todo en el ámbito del arte, de la estética, pero que en este libro decía una cosa muy interesante que tenía que ver con el sueño, ¿no? Y es otro de los temas quizás que habría que no sé, pues discutir luego, posteriormente, sobre la desconexión, ¿no? La falta de sueño. Él decía esto del capitalismo al asalto del sueño. La idea de que lo único que queda de barrera frente a toda esa productividad, aceleración del tiempo o falta de, digamos, eso de falta de aliento, ¿verdad?, con el que hacemos todas las cosas, la hiperconectividad, la infoxicación, es decir, nos intoxicamos de tantísima información disponible. Todas esas cosas que nos ocurren, decía Jonathan Crary, la última barrera es el sueño, ¿no? Dormir. Porque cuando duermes no produces, cuando duermes no consumes, cuando duermes tu cuerpo no está a disposición del trabajo. Y de ahí la patología esta generalizada de la falta de sueño, que ahora después diré algunos datos. E incluso él decía o contaba una anécdota, así un poco un proyecto un poco loco, que se planteó en algún momento de buscar, no sé exactamente a nivel técnico cómo se hace, si luego en la sala hay algún tipo de ingeniero o alguien que sepa más de esto, quizás nos pudiese explicar si eso es factible o no, siquiera teóricamente, pero la idea de usar una suerte de reflectores en órbita en la Tierra para conseguir que la luz del Sol ilumine en aquellas partes en las que estamos, digamos que es de noche por el movimiento de rotación del planeta, y entonces que fuese de día en todas las partes del mundo y entonces, digamos, pues bueno, construir una especie de vigilia constante, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahorraríamos en costes energéticos de iluminación y también alteraríamos, por supuesto, los ritmos circadianos y el sueño, pero la idea esa de un capitalismo tan loco que cogería y haría que todo fuese constantemente producción y luz, ¿no?, y actividad, ¿no? Entonces era muy interesante. Pero bueno, sobre este tema del sueño me interesó muchísimo y hice bastantes lecturas. Y aunque no lo cito aquí, hay un libro que es como una especie de libro de cabecera que recomiendo en todas mis clases, que lo llevo siempre conmigo, que es Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Está editado en Capitán Swing, esta editorial que tiene libros bastante interesantes, ¿no?, sobre temas contemporáneos, temas muy de actualidad.
Y entonces ahí hace una exploración de qué implicaciones tiene a nivel biológico, fisiológico, el no dormir al menos 8 horas al día, ¿no? Matthew Walker, que es uno de los expertos en la ciencia del sueño más importantes del mundo, y te dice, bueno, todas las consecuencias que hay a nivel de aprendizaje, de memoria, de enfermedades inmunológicas que se desarrollan, etcétera, ¿no? La falta de sueño, ¿no? Y entonces es uno de los elementos, ¿no? Y luego, bueno, por citar un texto que a mí me gustó bastante, aunque la opinión de la autora aquí no es tan negativa, y por darle un poco de contrapeso, ¿no? Judy Wachman tiene este texto que se llama Esclavos del tiempo, las vidas aceleradas en la era del capitalismo digital, y ella hablaba un poco, socióloga, si no recuerdo mal, era de origen australiano, aunque ella da clase en Reino Unido, y analizaba un poco esta cuestión de la relación entre las nuevas tecnologías y la aceleración del tiempo, y si el tiempo realmente se acelera o es la percepción nuestra de que vivimos acelerados, ¿no? En qué medida se da una u otra cosa y en qué medida son las tecnologías las que causan eso, o es más bien nuestro modo de vida y la forma de, digamos, de comprender qué es la vida buena o cuál es el ideal de felicidad, ¿no? Y entonces Judy Wachman viene a defender que las tecnologías en sí mismas no generan esa, digamos, unicausalmente, ¿no? No determinan realmente que vivamos acelerados en el tiempo, pero sí es verdad que hemos hecho un uso de esas tecnologías para hacer muchas tareas al mismo tiempo y eso puede ser bueno en ciertos momentos. La idea de que podamos organizar grupos de trabajo de forma digital o este ejemplo, ¿no? De que yo pueda dar un curso desde mi casa sin necesidad de desplazarme, eso puede resultar interesante. Pero en la medida en que hacemos un ideal de vida, el hecho de producir muchísimo y hacer muchas cosas en poco tiempo, ahí estaría la crítica, digamos, cultural a esta cosa de la aceleración del tiempo, ¿no? Y entonces no es que las tecnologías aceleren el tiempo, sino que somos nosotros que queremos ser felices, pues bueno, un poco más en esa línea de hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí me acordaba de una anécdota muy chula de Jorge Moruno en una charla que dio, creo que en una universidad de verano, estas que hacen ahí en la Complutense y demás, y decía este análisis etimológico muy interesante de que businessman viene de to busy, que es estar ocupado. Y entonces da la sensación de que el éxito tiene que ver con la ocupación. A mí me ha pasado muchas veces, de hecho, ¿no? Como experiencia personal, la idea de que si tengo que hacer muchas cosas, la gente me mira como que soy una persona de éxito en la academia porque tengo muchos proyectos o porque publico mucho o porque he estado metido en muchos fregados, ¿no? Y entonces es esa sensación de la ocupación como resultado de éxito, ¿no? O, digamos, pues eso, de estar ocupado y no tener tiempo para otras cosas, ¿no? Y antepones, digamos, el éxito profesional o el desarrollo de lo laboral frente a un tiempo de ocio, de vida o de desconexión, ¿vale? Hablaremos sobre la desconexión, ¿no? Entonces, bueno, son 3 lecturas con las que quería un poco iniciar así este marco teórico de referencia. Hay muchas más, ¿no? Es un tema que me interesa y sobre el que me gustaría publicar. Es al margen de mi tesis, por cierto, es una cosa que hago en los ratillos que tengo libres, ¿no? Por mero placer, no es ni siquiera algo que esté vinculado a mi investigación. Pero sí es un tema que en lo personal me preocupa mucho, me ha interesado mucho, ¿no? Sobre todo pues como cuando entré en la academia sentí todo ese, no sé, toda esa sensación de agobio y de aceleración, ¿no? Algunos datos de interés que me parecían, no sé, resaltables, ¿no? Reseñables. Estaba buscando algunas cosillas, es fácil, ¿no? No hace falta ni siquiera, digamos, un estudio en profundidad. Basta con que hagamos una pequeña búsqueda en noticias o en algún informe de algún organismo público y uno se percatará realmente digamos, de que hay un problema, de que no solamente a nivel académico, sino que la sociedad tiene un problema, ¿no? En términos de cómo lidiar con el estrés, con la salud mental o con la falta de sueño, ¿no? Y entonces, pues bueno, rescataba aquí algunas capturas de pantalla por poner el caso de España, ¿no? Que es muy llamativo, que después de la crisis el consumo de psicofármacos aumentó muchísimo, ¿no? O esa idea de que los ansiolíticos pues bueno, son consumidos por el 11% de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay muchos análisis, hay muchas causas, ¿no? Ahora mismo hay un debate fuerte creo que hay 2 debates dentro de los múltiples aristas que puede tener esta cuestión. Hay como 2 líneas de debate muy claras. Una, la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Esa jornada de 4 días o de 32 horas. La idea de, bueno, pues, en qué medida trabajamos demasiado. En el caso de los países de Europa del Sur, trabajamos más horas, a pesar de ser menos productivos que la mayor parte de los países nórdicos.
Es un debate que es mundial, por cierto. Ahora hay un debate en Corea del Sur, por ejemplo, que me parece que es la 12ª economía del mundo en términos de PIB, y me parece bueno que el debate actual está sobre si el nuevo gobierno que ha entrado ahora, que es conservador, quería hacer una ley laboral, pues creo que eran de 60 y tantas horas semanales, ¿no? Frente a las 40 estándar que hay en los países de la OCDE. Y entonces los jóvenes han revelado porque implicaría prácticamente trabajar todo el día menos 9, 8 horas que te quedarían de descanso, ¿no? Una salvajada, ¿no? Entonces, pues claro, este es un poco el debate que hay sobre, bueno, si el sistema económico necesita, el modo de producción capitalista necesita de tantísimo tiempo para generar beneficios, algún problema hay, ¿no? En la medida en la que el ser humano, pues bueno, tiene estas cosas, ¿no? Tiene enfermedades psicológicas, tiene problemas de salud, ¿verdad? Y no somos un simple factor productivo como pudiera ser el capital o la tierra, y entonces aquí hay una cuestión que tiene que ser considerada, ¿no? Esa sería una línea, el tema de la jornada laboral, ¿no? Otra problemática sería en qué medida tenemos suficiente atención en psicología clínica, en respaldo por los sistemas de salud públicos y digamos, tenemos el fácil acceso a terapia psicológica o ayuda psicológica sin necesidad del recurso fácil al psicofármaco, ¿no? Entonces, para mí son dos líneas que están ahí, ¿no? Y pivotando en torno a eso, digamos, si hay un eje que articula todo eso, sería la desconexión, en tanto que permitiría, en cuanto que permite separar esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito del trabajo y el ámbito de toda la vida, todo lo que queda fuera. El ocio, la familia, los cuidados, todo eso que queda al margen de la jornada laboral, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una opinión mía, ¿vale? Muy personal, que esto seguramente no se ha compartido ni por muchos sociólogos, ni por muchos especialistas en la materia. Pero para mí la gran transformación en los últimos 30 años es que la institución clásica de la jornada laboral no funciona, ha dejado de cumplir su función. La jornada de trabajo en la sociedad industrial capitalista sería para separar eso, ¿no? El sueño del ocio del trabajo, y eso ya no funciona, no cumple lo que supuestamente tiene que hacer o cumplir, ¿no? Entonces, bueno, como dato, ¿no? Y aquí, si os fijáis, eso tiene repercusiones también en las horas de sueño, ¿no? Entonces, esto es un mapa, ¿vale? De la media de cuánto duerme cada país. España está bastante regular, somos un país que tendemos muchísimo a trasnochar, incluso la franja de la planificación horaria en la televisión, que todavía mucha gente sigue consumiendo televisión, a pesar de que yo ni siquiera la tengo conectada, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el caso es que frente al consenso que hay en la mayor parte de especialistas en la ciencia del sueño, de que 8 horas son, digamos, si se me permite la expresión, impepinables, ¿no? Hay que dormir 8 horas, pase lo que pase, ya puede haber un atentado o una explosión nuclear en el vecindario de al lado, que tú tienes que dormir 8 horas para, digamos, recomponer toda tu salud en todos los sentidos. Los beneficios del sueño son prácticamente incalculables. Las pruebas dicen que la diferencia entre dormir 7 horas y media y 8 a nivel de aprendizaje, sobre todo en la fase REM, son espectaculares. En la fase REM, que es la fase de sueño donde se produce a nivel neurológico digamos, esa poda, ¿no? Si fuera una especie de bosque, ¿no? Cuando ya a nivel del árbol ya lo dejas todo muy bien aquilatado, las conexiones neuronales llegan a ese nivel de aprendizaje y de retención más fuerte, ¿no? Frente a la fase del sueño no REM. Entonces, pues normalmente esa última hora, si veis cómo es la pirámide del sueño, esto si hay aquí gente de psicología lo sabrá muy bien, ¿no? La pirámide del sueño en la última hora es cuando hay más cantidades de sueño REM, y ahí esas son las que perdemos. Cuando despertamos antes, comentaba antes Dani, ¿no? En la charla previa, ¿no? Eso de que en algunos días que tenía clase a las 9 se despertaba muy temprano, ¿verdad? A las 6, para preparar las clases, ciertas cosas que se te quedan ahí un poco descolgadas. Y entonces es ahí cuando perdemos más horas de sueño, ¿no? Y digamos que repercute muy negativamente en nuestra salud, ¿no? Y entonces este mapa pues indica un poco pues, la situación. No hay ningún país que de media duerma 8 horas, en algunos estamos más bien en la franja baja de las 7 horas. Hay gente que podéis hacer una pequeña encuesta, ¿no? Digamos así, a pie de urna, ¿no? Como se hace con las elecciones, y podréis preguntar y os dirán que hay gente que duerme 6 y media, etcétera. Y a esto hay que añadirle un factor importante, que es que en las grandes ciudades se tarda de media en ir y volver del trabajo en torno a 1 hora, 70 minutos, ¿no? Esos son datos que están ahí no solamente datos estadísticas del Instituto Nacional, sino también había un organismo que era el Comité del Sueño, y analizaba muy bien cómo en Madrid o en Barcelona, pues esa era un poco la idea, ¿no? De que perdía prácticamente pues a la semana 5 o 6 horas solamente en desplazamiento al trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso te genera un problema gordo a la hora de poder aprovechar ese tiempo para el sueño, ¿no?
Entonces, bueno, unos datos que tampoco son, yo no soy sociólogo ni me dedico a la estadística, pero sí que es cierto que te dan como una visión de conjunto, pues bueno, interesante, ¿no? Si aterrizamos esto en el ámbito más nuestro, más cercano a la, digamos, la ciencia, la academia, la investigación, como queráis llamarlo, pues bueno, es como quizá un poco más alarmante, ¿no? Y me acordé un poco del artículo este que salió publicado en El País de por qué los investigadores tienen hay mayor prevalencia de que tengan síntomas de ansiedad, depresión. Y se hacían eco de este estudio de Nature Biotechnology en 2018 que pues, tenía como unos datos bastante fuertes, ¿no? Esto yo me acuerdo que lo leí en su momento, después de la pandemia hubo como mucha tensión, hubo un foco ahí importante de discusión pública en torno a esta cuestión de la salud y demás, mucha gente que no estaba acostumbrada a quedarse en casa tantas horas, la falta de interacción social, el hecho de que el teletrabajo ya no me permitiera, digamos, diferenciar entre mi casa y mi lugar de trabajo y empezar un poco todo este agobio. Y en el caso de la investigadores, pues bueno, hubo bastante movimiento en redes sociales sobre este tipo de estudios y se decía eso, ¿no? Que se hicieron una encuesta a más de 2.000 estudiantes de doctorado en 26 países y encontraron que el 40% de ellos tenían síntomas que, bueno, se clasifican como moderados o graves, ¿no? Tanto de ansiedad como de depresión, ¿no? Y esta era la probabilidad que a mí me llamaba la atención mucho, ¿no? 6 veces mayor que la que tiene la población, digamos, en general, ¿no? Esto es lo que aseguraban los autores, ¿no? Por tanto, la conclusión era que si en la población ya tiene, digamos, es posible que desarrolle ansiedad o depresión, en el caso de la investigación está más elevado, ¿no? Y hay muchos factores, digamos, de los que, muchos factores que podrían explicar esto, ¿no? Aparte de ciertas jerarquías, la forma de trabajo, esta cosa de las entregas con los plazos, ¿no? Y luego, por al final, toda esta dificultad de la conciliación, ¿no? Y bueno, y había otros datos de interés, como que las personas que eran trans o mujeres, la discriminación de sexo podía llegar a ser un factor también a tener en cuenta, ¿no? En definitiva, toda esta idea de que por la propia naturaleza de nuestro trabajo, de nuestra actividad, teníamos mayor prevalencia, era más posible que cayésemos, ¿no? En este tipo de, bueno, de problemas de salud mental, ¿no? Por tanto, pues eso hace quizá más urgente o más necesario pues, pararse a pensar un rato en, pues, bueno, en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si hay fórmulas para atenuar esto y luego eso a nivel macro, político, institucional, habría que dar una reflexión sobre nuestra dedicación, nuestras horas y los sistemas de acreditación, en definitiva, sobre qué hacemos para trabajar de forma un poco más razonable, ¿no? Y racional, que sería el objetivo último, dedicarse a algo que gusta, pero sin la necesidad de que ese compromiso o esa autoexplotación llegue a niveles que derivan en esto, ¿no? En ansiedad o depresión, ¿no? Y uno de los factores para mí clave, si retomásemos las lecturas del principio, era esta idea de que en la academia, si tú haces mucho, eres exitoso, ¿no? Y entonces, digamos, hay un impulso, un conatus, ¿no? Previo de que tú quieres llegar a eso. Y esa para mí también es una de las claves, ¿no? Seguramente si limitáramos lo que se puede hacer, pues todo cambiaría, ¿no? Con otro tipo de fórmula de estabilización o de acceso a la estabilidad en el empleo, ¿no? Que para mí es fundamental, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esa, pues no sé, esa visión macro, ¿no? Esas lecturas, ciertos datos que ya pues nos señalan alguna cuestión interesante o como mínimo a la que tendríamos que prestar un poco de atención. Pues yo hablaba de esta cuestión de los riesgos psicosociales que como digo aquí, son una tipología de riesgos laborales y apuntan a esta doble dimensión, ¿no? Psíquica y física del trabajador. No se trata solo de que yo pueda sufrir un accidente si trabajo, no sé, si soy albañil y trabajo subido a un andamio y me caigo y me rompo la pierna, pues eso ahí claramente hay un daño físico, sino que los riesgos psicosociales apuntan también a la dimensión psicológica del trabajador y a ser psicosociales no solamente dependen, digamos, de mí en cuanto que hago bien o mal mi trabajo, sino de toda la forma en la que yo interacciono con ciertos elementos de mi entorno, ¿no? Y cómo esos elementos están organizados y cómo pueden generar, digamos, bueno, factores de riesgo para yo desarrollar al final toda esa ansiedad, esa depresión y demás, ¿no? En la Agencia Europea de la Seguridad y Salud, que pone salud o INERRATA, salud en el trabajo, dice que los riesgos psicosociales son aquellos aspectos, y bueno, lo define de esta manera,
diseño, organización y dirección del trabajo, ¿vale? Entonces, ahí hay un importante elemento de cómo está organizado y quién ejerce esa dirección del empleo, del entorno laboral. Y ahora luego específicamente del entorno social, ¿no? Es decir, de cómo interaccionamos. Esto en la academia es muy importante, porque la academia no es un trabajo solitario, desde luego, tiene una parte solitaria de estar en casa, leyendo, escribiendo la tesis, haciendo artículos, preparando comunicaciones, nuestro material docente, pero tiene también un elemento muy importante de continua interacción a nivel de tanto de comunicación, ¿vale? Correo electrónico, mensajes y demás, como luego a nivel también de exposición pública, ¿no? Te expones en muchísimos espacios, ¿no? En reuniones, en congresos, en clases, entonces hay un entorno social y una interacción social fuerte, ¿vale? Por tanto, no es solamente estar en, digamos, en un despacho haciendo cosas, hay luego una conexión con todos esos elementos, ¿no? En la medida en la que esa interacción o ese diseño del trabajo me puede generar a mí daños psíquicos, sociales o físicos, afectan a mi salud y esos son riesgos laborales. Es decir, es posible que haya cosas, ¿verdad?, que me hagan eso y por tanto hay que prevenir esos riesgos, ¿no? Este es el concepto de prevención, ¿no? Es la idea de que es mejor organizar las cosas de forma más razonable, de manera que evitemos el daño y nos evitemos luego tener que reparar todo lo que pasa ahí, ¿no? Que sería pues eso, ¿no? Pues consumo de psicofármacos, una mayor presión al sistema de salud, luego pérdida, pues bueno, dejar de ir a trabajar y eso genera un problema para la empresa. Al final, digamos, el resultado siempre es peor cuando no se ha prevenido y hemos esperado a que se diera el daño y por tanto luego hay que buscar la manera de reparar ese daño, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento relevante, ¿no? Vamos, para mí indudablemente, ¿no? Esos son los, digamos, los riesgos psicosociales, ¿no? Como una definición que sirva operativa para aquí en esta charla, ¿no? Algunas características de estos riesgos psicosociales, ¿no? Que, por cierto, en los países, salvo alguna mención, suelen ser modelos indiferenciados. Esto significa que en los países la normativa, salvo cosas muy raras, no distinguen entre riesgos laborales normales, digamos, generales, y riesgos psicosociales. Se habla de riesgos en general, ¿no? Pero la gente que se dedica a esto, digamos, pues sí que ha ido perfilando mucho este concepto porque entiende que es algo específico, ¿verdad? Igual que el concepto de, pues no sé, de violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia puede ser violencia doméstica, puede ser violencia de género, puede ser muchos tipos de violencia, ¿no? Y entonces un concepto macro luego tiene un perfil propio y eso exige que la actuación o que la forma en la que tratemos eso sea también propia, tenga un curso de acción específico, ¿no? Bueno, la primera característica es que se extienden en el espacio y en el tiempo. Esto es una cosa para mí muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de una lesión física que tiene como, no sé, como consecuencia de una caída, que ponía el ejemplo de antes, que digamos ocurre y se para ahí y luego necesita un tratamiento de rehabilitación o de reparación, pero digamos que una caída es un acto que finaliza con su propia perfeccionamiento. Los riesgos psicosociales se extienden en el tiempo y en el espacio, sobre todo en el tiempo. La idea de que cuando alguien tiene ansiedad o depresión no suelen ser fenómenos esporádicos, no se abren y se cancelan en un periodo de tiempo, sino que uno puede llevárselo a la cama, al día siguiente, aunque uno esté mejor, todavía hay un run. En definitiva, puede ser algo que no termina nunca de desaparecer, a no ser que vayamos a las causas o a la raíz del problema, ¿no? Por tanto, esto hace que la intervención tenga que ser permanente y constante. Y tenga que ver no solamente con hacer una cosa específica en un día, en un momento para aliviar ese riesgo, sino que lo que hay que hacer es planificar y diseñar un entorno de trabajo en el que esos factores desaparezcan, ¿no? Esa sería un poco para mí la idea o lo que yo quisiera transmitir, ¿no? En segundo lugar, a veces son difíciles de objetivar. ¿Qué significa? Pues que, bueno, si yo tuviera que coger un catálogo de lesiones que pueden darse en el trabajo, lógicamente, pues no sé, si tengo que desplazarme físicamente o soy conductor de un vehículo y tengo los brazos partidos, objetivamente no puedo trabajar, ¿no? Pero con el tema todo lo psicosocial, todo lo que tiene que ver con esa salud mental, el estrés, la depresión, la ansiedad y la interacción con el resto de elementos sociales, digamos, siempre ha habido un debate, quizá a veces excesivamente poco científico o muy de grandes prejuicios o ideas, lugares comunes, de que eso, bueno, hay gente que considera que es irrelevante. Ha habido un debate también un poco
a mi juicio, muy banal o muy, no sé, poco serio sobre la llamada generación de cristal, ¿no? La idea de gente que vivió unas circunstancias duras en un cierto sentido, entienden que la vida implica sufrimiento, dolor o ciertas etapas difíciles psicológicas, pero que eso, digamos, forma parte del aprendizaje y de la experiencia de la vida. Y desde un punto de vista, sobre todo generacional, se acusa a otras generaciones de no asumir, digamos, las cargas que conlleva el trabajo o, digamos, este tipo de presión que puede haber en entornos laborales, ¿no? Entonces, eso hace que el debate sobre lo psicosocial sea más difícil de objetivar, ¿no? Lo que para alguien puede ser percibido como violencia o lo que para alguien puede ser percibido como eso, ¿no? Como ciertos comportamientos, actitudes o formas de trabajo que me generan ansiedad y a otra persona no, y entonces pues resulta que tenemos dos sujetos y uno tiene ansiedad y otro no, y entonces pues eso hace difícil de dar una definición objetiva de qué causa la ansiedad, ¿no? Entonces, pues esto, para quien quiere, digamos, deslegitimar esta idea, pues dice, bueno, pues lo que tienes que hacer es tú más fuerte en tu constitución psíquica, en tu forma de afrontar el trabajo, y por tanto no es un problema del entorno, sino que es un problema tuyo, ¿no? De ahí el éxito, y esto ya es una opinión muy personal, digamos, más allá de esto que tiene cierta base, ¿no?, científica y se basa en mi lectura, pero mi opinión personal, digamos, totalmente libre y gratuita, es que una de las cuestiones de esto, del hecho de que sea difícil objetivar, es lo que ha hecho que se vendan tantísimos libros de autoayuda. Se venden muchos libros de autoayuda porque al final la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces, en la medida en la que no tiene que ver con la organización del trabajo, sino que tiene que ver con cómo tú gestionas tus movidas, ¿no?, podríamos decir, pues cómprate libros de autoayuda, lee los libros de autoayuda y soluciona tu problema, ¿no? Un género literario que, bueno, que yo que soy un lector empedernido, en las bibliotecas cada vez que voy, en las librerías, bueno, hay una cantidad de libros de autoayuda que eso es una cosa absolutamente esquizofrénica, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues esa es una opinión o quizá una idea más para el debate también, quizá, ¿no? Normalmente, otra errata, esto es lo que pasa cuando no revisa uno la presentación, ¿no? Afectan a otros riesgos, ¿no? Es decir, los riesgos psicosociales hacen que uno esté más cansado. Imaginemos que uno tiene depresión o tiene ansiedad, pues tendrá menos atención en el trabajo que hace, ¿no? Por tanto, son un tipo de riesgos que van a afectar a otros riesgos, es decir, nos van a afectar a otras cosas que hacemos, ¿no? Imaginemos una persona que tiene que manipular una cierta maquinaria y aparte de eso, digamos, tiene el run run, ¿no? O tiene problemas a nivel psicosocial. Pues posiblemente pueda tener un riesgo ya físico de lesionarse como consecuencia de este estado de ánimo o esta situación anímica, ¿vale? Y por tanto, pues, digamos, afectan, son transversales. No podemos dejarlos de lado ni decir, bueno, sigo para adelante y sigo con mi trabajo, ¿no? Y luego su cobertura legal está menos avanzada. Esto es un poco lo que decía antes, la idea de esta cosa de que los riesgos psicosociales no están reconocidos como tal en muchos países, se entienden que esos no son unos riesgos específicos, o digamos que lo psicosocial siempre va a la cola, ¿no? Y esto es un debate muy, muy interesante que ha habido a nivel político, considero, ¿no? Decía Íñigo Rejón, ¿no?, en una intervención en el Congreso, esta idea de que, pues bueno, como que la salud mental es un cliché o se ha convertido en algo que se menciona mucho, pero digamos que las políticas de salud pública orientadas a la prevención de esto y la cultura empresarial incluso, ¿verdad? Pues están como muy a la cola, ¿no? Entonces, indudablemente nadie diría, me parece bien que las empresas no garanticen la seguridad de un trabajador a nivel de su peligro, su vida física, ¿no? Sin embargo, por la, digamos, off the record, ¿no?, con la boca pequeña sí te pueden decir las empresas que los temas de salud mental o las cuestiones psicosociales no son tan importantes, ¿no?, por la propia dinámica del trabajo, ¿no? Entonces, esto en la academia es muy, muy importante, en la medida en la que se entiende que, pues eso está siempre ocupado haciendo cosas, ¿no? No se puede decirle, cuando te invitan a algo, decir que no es difícil, ¿verdad? Cuando te invitan a dar una charla o cuando te invitan a participar en un congreso, a publicar en una obra colectiva, ¿no? Y entonces, por final vas asumiendo muchas cosas porque entiendes que si no haces eso, no haces bien tu trabajo, ¿no? Y esto, digamos, es un elemento que está presente, ¿no? ¿Qué pasa con estos riesgos cuando tenemos una prevalencia muy fuerte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En el caso del teletrabajo es el trabajo a distancia que hacemos cuando usamos de forma mayoritaria, ¿no?, prevalente este tipo de tecnologías, ¿no? Y luego cuando hacemos trabajo físico en la universidad, en el centro de trabajo, también usamos tecnología. Por tanto, somos personas que estamos constantemente rodeadas de tecnología, ¿verdad? Bueno, pues
aunque habría un debate, y yo aquí no voy a entrar, esto es un debate también sociológico, de si las tecnologías son malas en sí mismas, y esto sería la visión artefactual de la ciencia y la tecnología. Son artefactos, los podemos usar y podemos usarlos bien o podemos usarlos mal, ¿no? O si la tecnología, y esto es había una escuela socióloga holandesa que investigaba en qué medida las tecnologías incorporan diseños que ya tienen elementos, digamos, negativos para ciertas cosas que consideramos buenas o, digamos, deseables, ¿no? Por ejemplo, si el scroll o tecnologías en las que yo con darle al dedo voy bajando y la imagen nunca se para, genera un tipo no de atención o de lectura, ¿no? O afecta a la concentración, ¿no? Que hace, digamos, la pantalla azul en la segregación de determinados neurotransmisores químicos y cómo eso afecta, digamos, a la conciliación del sueño, ¿no? Si el diseño de los botones de me gusta, etcétera, no sé qué, compartir, están hechos para generar mayor adicción a la tecnología, ¿no? Si la facilidad de incorporar en dispositivos móviles herramientas de trabajo hace que o implica que sea más difícil, digamos, per se, ¿no? Desconectar del entorno laboral. En definitiva, todo eso, ¿no? Si la tecnología en sí misma puede incorporar ya un diseño perjudicial para la salud, para la separación trabajo y ocio, ¿no? Eso es un debate, digamos, pues bueno, que es muy amplio y que aquí no se puede resolver, pero que es interesante o que está ahí. De hecho, ya ha habido varios documentales o varias entrevistas en las que ex trabajadores, ingenieros de ciertas grandes redes sociales, corporaciones, ¿verdad? Facebook, Microsoft, Google, etcétera, te hablan un poco de cómo funciona esto por dentro, ¿no? Y el debate que se le exige de ciertos poderes públicos de limitar, ¿no?, a los menores y a ciertos colectivos el uso de las tecnologías porque en sí mismas se consideran ya adictivas, ¿no? El caso más claro, TikTok, ¿no? Una red social que básicamente se basa en el consumo efímero y rápido y que afecta a los procesos cognitivos de manera muy evidente, en la memoria, en la atención. Y bueno, eso es una cosa que sobre lo que se publicará mucho más de ahora en adelante y creo que ya hay bastante evidencia, ¿no? Riesgos asociados, y aquí hay 4 que nos afectan a nosotros y que esto luego pues es lo que el derecho de desconexión en la investigación científica tendría que ayudarnos, tendría que ayudar a limitar todos estos riesgos, ¿vale? El primero es el Tecnostress, que se define, y esto lo saqué de un documento que se hizo por los sindicatos cuando hubo un debate sobre previo a toda la reforma que hubo de la ley de teletrabajo y demás. Había una serie de documentos de trabajo de los sindicatos y ahí se clasificaban esto, ¿no? Mi director de tesis estuvo dirigiendo estuvo trabajando, ¿no?, con un contrato de investigación de transferencia para la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Y ahora, bueno, es director gerente de esa entidad y, bueno, pues es un tema que de cerca lo he conocido por quien está más metido en esto. Y, bueno, el Tecnostress se define, como digo ahí, ¿no?, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que incide intensamente en cómo distribuimos temporalmente el trabajo, ¿vale? Y entonces lo que hace es que yo estoy tecnoestresado si el uso de la tecnología interfiere en mi tiempo libre. A mí me pasa una cosa y luego en la parte esta última de consejos o de mi experiencia, por si puede servir o si puede, digamos, incitar algún comentario en el debate posterior o en alguna pregunta o lo que sea, yo tenía la manía esta de que cuando miro el móvil hacía el mismo mecanismo o la secuencia de pasos era siempre la misma, ¿no? Abrir el móvil y miraba como las 4 o 5 aplicaciones de forma automatizada que tenían que ver con el trabajo, ¿no? Correo, WhatsApp, los grupos, etcétera. Entonces, digamos que la forma de yo acceder a mi móvil es, ¿no?, incluso el movimiento del dedo, pasar pantalla, esta, y entonces se generaba como una especie de patrón, lo automatizaba, ¿no? Y eso lo hacía a lo mejor a las 8 de la tarde cuando ya no estoy trabajando, cuando tendría que estar en mi casa, ¿no? Pues, no sé, viendo una serie, cocinando, haciendo algo de ejercicio, estando con mi pareja y con mi gata, no sé, algo así, ¿no? Y entonces interfieres, ves algo y ya a lo mejor hay un mensaje muy importante de alguna cosa que tienes que hacer mañana y ya no descansas. Estás pensando por la noche en, bueno, ¿qué voy a hacer mañana con esto? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué pasa con esto? Ahora estoy estresado, esto va a ser un problema, no cumplo el plazo, me pasa no sé qué, ¿vale? El Tecnostress, ¿no? Luego está la tecnofobia, que se considera por parte de los especialistas en salud laboral como un tipo de tecnoestrés. Pero lo pongo separado porque me gusta el nombre, ¿no? La tecnofobia, ¿no?, que se caracteriza cuando uno ya tiene miedo irracional a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, digamos que algo que una herramienta que tendría que ser útil, ¿no?,
la usas de forma hay un desempeño tan malo de esa tecnología que luego ya te da fobia y todo lo que implique usar la tecnología te genera ansiedad, ¿no? Tienes tecnofobia, ¿no? Ya no lo quiero ver, ¿no? Esto no significa torpeza con el uso de la tecnología, ¿no? Que hay docentes, ¿no? De estas antiguas generaciones que todavía les cuesta encender el ordenador, usar una presentación y esto, ¿no? No me refiero a ese tipo de perfil, sino me refiero más bien a esa cosa. Estoy tan estresado que ya no me gusta, no quiero acceder y entonces ya la herramienta, las virtualidades positivas que tiene, las cosas buenas que puede darme, ya no tampoco las aprovecho, ¿no? Entonces me da un malestar el uso de la tecnología. Luego está para mí la que yo creo que es la madre de todos los problemas aquí, que es la tecnoadicción. ¿Por qué? Porque es algo que se da en las dos esferas. Si ya la esfera entre el trabajo y el tiempo de vida, vamos a llamarlo así, el ocio, se contaminan, si realmente hubiera un tiempo de ocio propiamente delimitado, ahí también hacemos uso de la tecnología, ¿no? Comentábamos esto de qué hacemos cuando descansamos. Comentábamos el año pasado en el curso con Wences, ¿verdad? Con Dani, con Nico, toda la gente que estábamos, ¿verdad? Y decíamos, Juanjo estaba ahí, también decía eso ¿no? Daba sus consejos, pues pasear, ¿no? Desconectar. Entonces en algún momento planteamos, bueno, y jugar a videojuegos o ver series. Claro, es que el problema es que estoy en mi trabajo con la tecnología y si luego desconectar me gusta ver películas o me gusta ver series o me gusta jugar a videojuegos, eso también es tecnológico. Es uso de nuevas tecnologías o es uso de pantallas de visualización con lo que cansa la vista, es otra forma de repercutir en eso, ¿no? Y entonces se hace difícil, ¿no? Bueno, pues ahí se habla de esa necesidad incontrolable, estar enganchados, ¿no? Un problema que veo yo aquí muy personal, digamos, de mi punto de vista, ¿no? El uso de redes sociales fuera del tiempo de trabajo como herramientas profesionales para difundir cosas, ¿no? El hecho, tengo una cuenta de Twitter o tengo un perfil en donde sea y comparto mis publicaciones, interacciono con otros docentes, profesores, investigadoras de la materia y entonces pues no descansan, ¿no? Tú terminas tu jornada laboral y luego te conectas a redes sociales y en redes sociales lo que te va a salir ¿no? En tu timeline es pues, gente que publica cosas, que va a congresos, que está viajando no sé dónde de distancia, que está haciendo no sé qué y entonces pues claro, no desconectas. ¿Cómo vas a desconectar? Entonces, objetivamente uno diría tiempo de ocio o es tiempo ya no estás trabajando, pero interacciono sobre la misma, ¿no? Entonces no le das al cerebro la sensación de que ha desconectado, ¿no? Y luego está la tecnofatiga, que bueno, pues eso, ¿no? Muy en esta línea que decía, ¿no? La sobrecarga, que esto puede ser o bien porque trabajas con muchísima información y te infoxicas, si es que esa palabra a mí no me gusta mucho, pero bueno, te intoxicas de información, o tienes cansancio mental porque sigues usando las tecnologías, ¿no? Que las puedes usar para cualquier cosa, para tu ocio o para esta cosa de la interacción que decía, ¿no? Pero acabas fatigado, ¿no? Y eso luego da consecuencia a un fenómeno muy interesante que es la fatiga burocrática, que es todo lo que va asociado a la investigación académica, a rellenar papeles, mandar correos, organizar grupos, etcétera, 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 ¿no? Hacer una memoria, mandar esto, mandar lo otro. Estás muy fatigado porque como estás todo el día trabajando con tecnología, cuando tienes que ponerte a hacer la tarea burocrática, estás reventado. Y como estás reventado, ya es que no quieres hacerla, ¿no? Y la gente, pues, si lo veréis, ¿no? Cuando hay que entregar algún tipo de, lo típico, ¿no? Hay un grupo de investigación y cada uno tiene que rellenar una ficha con información X. Pues verás que la gente te lo manda mal hecho, cada uno con una letra, hay gente que no cumple los requisitos mínimos porque todo el mundo está cansado. Tanto reventado, entonces te lo mandan, se lo quitan rápido porque no quieren ni pararse ¿no? Entonces luego le toca a la persona siempre que coordina o que dirige, pues hacer todo ese trabajo de, ¿no? Homogeneizar, de que todo esté bien hecho. Y claro, entonces al final asumir tareas de responsabilidad o puestos de dirección es un marrón, porque ¿no? Todo el mundo te mira a ti, todo el mundo presupone que alguien se encargará de que esto llegue bien y al final toda la tecnofatiga se contamina en esas relaciones, ¿no? Si tienes a alguien a tu disposición, como pueden ser estos abusos de poder que comentábamos antes con Dani, pues puedes hacer uso del FPU, del FPI, ¿verdad? Y entonces ya pues es un círculo vicioso, y entonces ¿no? Se genera esa dinámica y vuelta a empezar. Entonces estos son riesgos asociados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Una vez todo eso, la idea del derecho a la desconexión se plantea como una forma de evitar, que es muy limitada porque es simplemente, veréis que el derecho a la desconexión ha tenido mucha, bueno, no sé, mucha circulación informativa, pero luego en la práctica se limita a una cosa muy concreta y lo que hay que cambiar es más bien la cultura empresarial.
la cultura del trabajo, ¿no? La ética del trabajo, cómo nosotros nos relacionamos con el empleo, ¿no? Esto en principio está regulado en una ley famosa, 2008, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y bueno, esto viene de todo el derecho europeo, que bueno, el tema de los datos es muy interesante y hay muchos proyectos de investigación sobre eso. Se entiende que los datos son la nueva economía o, digamos, la nueva forma de extraer riqueza viene de esto, de los datos. Y el debate sobre los derechos de cuarta generación, ¿no? La preservación de mi identidad digital, de mi genoma, etcétera, tiene mucho que ver con estos nuevos derechos. Pero la idea es efectivamente que trabajamos en una esfera informativa y ahí pues pululan datos, etcétera, toda esa problemática por un lado, y luego está la desconexión dentro de ese gran debate sobre lo tecnológico, sobre lo informático, ¿no? Y ahí hay un artículo que es donde se reguló en España, por exigencias del derecho de la Unión Europea, el derecho a la desconexión, ¿vale? Entonces, lo que dice literalmente es esto, y esto sería, en esencia, el núcleo del derecho a la desconexión, ¿no? Los trabajadores y empleados públicos, aquí diferencia, luego cada uno tendrá su regulación, pero en principio, bueno, gente que trabaja, bien sea en el sector privado, bien sea en empleados públicos. Nosotros, los que estamos con contrato de relación laboral, somos empleados públicos en la universidad. Cuando te estabilizas y tienes una relación funcionarial, eres funcionario, que también es empleado público. Dice esto, ¿no? Dice, tienen derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, y esta para mí es la clave, fuera del tiempo de trabajo, dice, legal o convencionalmente establecido, porque en la jornada laboral el tiempo de trabajo se regula por la ley, el estatuto, y también se regula por una cosa que los que no tengáis mucha idea se llaman convenios colectivos. Los sindicatos y las empresas pueden negociar condiciones de trabajo y eso se negocia en una forma de un convenio, ¿vale? Se llama convenio colectivo. Tienes la ley, tienes el convenio y luego tienes tu contrato. Son como los 3 niveles, ¿vale? De regulación. Y ahí dice el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones y la idea esta de la intimidad personal y familiar, ¿no? Claro, en la medida en la que yo estoy en mi casa y a las 8, cuando ya he terminado mi jornada, me llegan mensajes de mi jefe, pues claro, no me dejas descansar, o si son vacaciones, no me dejas disfrutar de mi vacación o de mi permiso, en el caso de que tenga una suspensión del contrato por maternidad o paternidad, imaginemos. Pero es que además invaden mi intimidad personal y familiar, porque yo estoy haciendo cosas, ¿no? Entonces es una interferencia a mi vida privada, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se enuncia en la ley, pero luego para su concreción tiene que hacerse en la negociación entre sindicato y empresa y en los acuerdos de la empresa con el trabajador. Por tanto, el derecho a desconexión está regulado, pero no obliga y hay que ver luego cómo eso se pacta, ¿de acuerdo? Y eso exige, y eso es un mundo porque puede haber diferencias entre las empresas, entre partes del territorio español. Entonces, en definitiva, el derecho a desconexión no está perfilado, no está pormenorizado, ¿no? Estaba esta idea de la ley francesa, que fue muy pionera en su momento, de si me mandan un mensaje fuera de horario de trabajo, un correo, lo que sea, automáticamente, ¿no? Se devuelve el mensaje, ¿no? La no obligatoriedad de grupos de WhatsApp, ¿no? O de no contestar. Todo este debate, digamos, esas son las fórmulas que hay que pensar, ¿no? Pero que, como digo, el hecho de que no esté aquilatado ya en la ley obliga a que tengamos que ir caso por caso viendo qué ocurre, ¿no? Especialmente importante es el derecho a desconexión en el teletrabajo, por la idea de que si no, pues entonces mi casa se convierte en un centro de trabajo en el que estoy constantemente, ¿no? Conectado y no descanso mentalmente. Eso sería un poco la idea, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso y ya para cerrar, quería hacer un curso corto de 1 hora, no muy, digamos, pormenorizado, ni mucho menos. Algunos consejos que yo doy siempre para, o que pueden ser útiles para cómo gestionar el tiempo en la universidad, la investigación en general, ¿no? Por cierto, que para mí lo más importante del derecho a la desconexión es que sea un derecho a desconexión mental. Es decir, que mentalmente estés fuera del trabajo, ¿no? Porque si no, entonces da igual. Si yo me desconecto, pero sigo dándole vueltas porque Entonces hay que pensar siempre en términos de cómo desconectar mentalmente del trabajo, ¿no? Algunos consejos. Bueno, el primero sería la idea esta de si tengo una actividad principal y yo tengo capacidad de gestionar mi tiempo, como ocurre en la academia, bloquear horas diarias para hacer eso sin atender ninguna otra cuestión. Esto fue algo que salió y bastante y que estuvimos todos de acuerdo en las charlas que yo sigo publicando el año pasado, que es decir, prácticamente todos los del grupo coincidimos en que, al margen de que luego lo cumpliéramos o no, y aquí está esto de, ¿no? Haz lo que digo y no lo que hago,
es importante dedicar un número de horas, que eso ya depende un poco de la capacidad que tengamos cada uno y cada una, pero un número de horas diarias o semanales o como se quiera organizar, yo lo prefiero que sea el diario, para hacer un trabajo que sea el más importante, el principal, a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Eso en el caso de la investigación predoctoral es la tesis, ¿vale? Entonces, eso para mí es absolutamente relevante, ¿no? Es decir, no hay discusión, ¿no? Y se trata de trabajar, de bloquear y de no atender ninguna otra cuestión, ¿no? Si hay posibilidad de hacer trabajo analógico, como por ejemplo, si puedo leer algo que sea en físico, leer el documento, un papel o prepararme cualquier cosa sin necesidad de estar conectado, separarse incluso físicamente, esto es una cosa en la que yo insistí bastante en el curso aquel que decía, de los dispositivos digitales. Dejo el teléfono móvil en otra habitación distinta, ¿no? De manera que no se me puede localizar, ¿no? El dispositivo está en modo avión, yo estoy desconectado en todos los sentidos y estoy haciendo mi trabajo analógico, ¿no? Estoy escribiendo, estoy leyendo, haciendo lo que sea, ¿no? Sin necesidad de estar conectado, ¿vale? Permanentemente a cualquier cosa que me pueda llegar, ¿no? El tercer consejo, y esto ya por imperativo de la obra esa que comentaba antes, de Matthew Walker, no renunciar bajo ningún concepto a 8 horas de sueño, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Quien quiera leerse ese libro, que se lo lea y verá cómo te cambia la visión de lo que significa dormir, de los beneficios que tiene dormir, de por qué es importante incluso pelear esos minutos, de que no es lo mismo 7 horas y media que 8, de cómo afecta eso a nuestros ritmos circadianos y por qué él empieza ese concepto diciendo eso, ¿no? Ese libro lo comienza diciendo algo así como tengo algo irrenunciable, que es que duermo 8 horas, pase lo que pase, ¿no? Decía Matthew Walker, ¿no? Y claro, el libro luego va para convencerte de por qué es importante dormir, ¿no? Y olvidarse de todas estas cosas de pastillas o de remedios que puedan hacerme prolongar mi vigilia, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí tengo yo un dilema personal y lo cuento como anécdota. A mí me encanta el café, me encanta, es una cosa que incluso lo bebería, incluso aunque no me diera ningún tipo de efecto a nivel de rendimiento cognitivo, que me lo da. Pero si leéis ese libro veréis que el café, una de las cosas que hace es que tu cuerpo acumula naturalmente adenosina, que es, digamos, lo que te da presión del sueño. La melanina es lo que te avisa de que tienes que dormir, sería la alarma, y la adenosina se va acumulando y ya con eso te da presión y duermes, ¿no? Digamos que es algo que tienes que liberar durante el sueño, ¿no? Expulsas adenosina. El café lo que hace es que te esconde la adenosina, es como una especie de velo, de manera que no la veo y entonces al creerme que no hay adenosina tengo la sensación de estar despierto, ¿no? Y por tanto sigo trabajando. Claro, si yo me tomo 2 cafés al día, cuando el día que no me los tomo estoy que no puedo ni andar. Eso no es porque no me haya tomado café, lo es, pero no es exactamente porque el café no me haya dado lo que me tiene que dar. Es porque toda la adenosina que estaba escondida aparece y entonces me dice, aquí estoy, ¿no? Todos los días estoy aquí. Lo que pasa es que el café hace que no me veas, ¿no? Esa para mí es la clave, ¿no? Entonces el café yo sigo tomándolo, pero en la medida de lo posible reduzco su consumo por esto, ¿no? Y luego la última es, mentalmente hay que buscarse la forma de separar ocio y trabajo, tiempo laboral y tiempo de vida. Y esto tiene que ser una tarea que cada uno tiene que buscar la fórmula específica de cómo hacerlo. Tener muy claro que si hay actividades que me gustan, que considero que son importantes para mí o me gusta hacer durante mi tiempo de ocio, que no tenga acceso a nada que pueda interferir con aplicaciones de productividad, correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Un vicio que tenemos también en la academia, quedar para tomar café con gente de la academia, y hablamos hablando de la academia y de la universidad, ¿no? Tener amistades que se mueven en este entorno. Lo que decía antes, usar redes sociales en las que hay gente de la academia o gente que publica. Entonces, al final, digamos que tu mundo se empequeñece y todo gira en torno al tiempo laboral. Esto es lo que Jorge Bruno decía, el hombre fábrica, ¿no? La fábrica, la empresa ya deja de ser algo que está ahí fuera y es algo que llevamos dentro. Nos convertimos en un sujeto fábrica. Estamos todo el día, si no produciendo, bajo la estela de la productividad, ¿no? Y por tanto, pues bueno, eso repercute negativamente en la salud, ¿no? El beneficio de hacer todo esto no solamente va a ser personal, sino que va a ser colectivo. En la medida en la que se ha demostrado que aumenta la productividad cuando tenemos mejor sueño, trabajamos menos horas, estamos más felices, etcétera, nos comprometemos más con nuestras empresas.
las empresas salen ganando porque producimos más. Conciliamos y cuando conciliamos y somos felices, la economía de consumo va mejor porque aprovechamos el tiempo para hacer cosas más alegres, salimos y demás. En definitiva, es una cuestión que hay una escisión entre lo que parece racional y lo que de hecho se hace, ¿no? Es como esta cuestión en la que parece que todos son beneficios, todos los estudios, todo apunta a que trabajar menos, desconectar, garantizar todo esto, etcétera, va a ser beneficioso no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas. Y sin embargo, por alguna suerte de inercia o de patrón cultural, seguimos instalados en el, pues no, ¿vale? Pues no lo vamos a cambiar. Y me recuerda muchísimo a esta cosa que ocurría en Japón de el no poder irte, ¿no? La cultura esta empresarial tan fuerte que hay en Japón, de no poder irte del trabajo antes que el jefe, de si he perdido el metro para volver a casa porque son las tantas de la mañana, me quedo a dormir en el sofá de la oficina o incluso en esas hoteles colmena que hay en el centro de Tokio, ¿verdad? Entonces, pues pagas un dinero para quedarte a dormir ahí, te levantas y mañana vas a trabajar otra vez. Entonces, ni siquiera duermes en tu casa, ¿no? Lo cual ya llega a niveles un poco, pues bueno, pues eso, ¿no? Delirantes. Entonces, pues bueno, esta sería un poco la presentación y lo que yo quería, digamos, discutir con vosotros y con vosotras hoy. Básicamente es un curso más corto. Quería hacerlo un poco también respetando el espíritu de, pues no sé, el espíritu de la... A ver si me conecto, ¿no? El espíritu un poco de la idea, ¿no? Si digo que tenemos poco tiempo y tal, no quería hacer un curso de estos pesados, ¿verdad? Te pongo unas pequeñas píldoras así para final de curso, en mayo, quizá más fresquita, ahora que parece que en Granada vuelve a llover, ¿no? Y bueno, pues eso. Oye, muchas gracias, Dani. Me ha gustado mucho la diapositiva final sí, la diapositiva final que has puesto, porque yo creo que son los 4 consejos fundamentales. O sea, que es lo fundamental. Y afortunadamente, por lo menos yo todavía, eso lo llevo a la práctica, a pesar de que hemos hablado un poco del carácter que esto más o menos tiene este curso, eso lo llevo a rajatabla, que son las de dormir 8 horas, estar durmiendo 8 horas, acostarte temprano, intentar levantarte una buena hora. Yo lo llevo a rajatabla, llevo a rajatabla también reducir al máximo extremadamente, me he vuelto un radical de la herramienta del uso de dispositivos móviles en tiempo o sea, cuando no trabajo, para estar llamándome al teléfono 27 horas que no te lo voy a coger. O no te utilizas WhatsApp, no respondes a los correos y que me dé igual. Me da igual que me llame la rectora, me da igual porque no, ¿sabes? Ya a las 7 tengo, en días como estos, pues corto más o menos a las 7 por ahí y me da igual. Hasta las 11 ya que me acueste tranquilamente, pues tener 4 o 5 horas para relajarme, que leer, y en fin, y siempre intento buscar alguna actividad de carácter analógico. O sea, intento reducir el ocio digital al máximo. O sea, intentar no conectarme a plataformas para ver películas, no jugar a videojuegos, no hacer actividades que me impliquen seguir utilizando plataformas. O sea, pues intentar leer un libro, pasear perro, paseo con mi mujer, y al gimnasio un ratillo, pues yo al gimnasio a pasearme, soy de los que se apoyan a las máquinas y va hablando con la gente, ¿sabes? No. Yo digo que cuando voy al gimnasio digo que si sudo he fracasado. Eso sería el resumen, ¿no? La sinopsis. Y bueno, voy allí también cambia de ambiente, cambia de... En fin, me han parecido muy pertinentes. Yo quería simplemente apostillar un poquito, ya lo conocéis, el libro de referencia lo vuelvo a compartir. Yo utilizo que básicamente habla de muchas cosas, os lo tenéis por el chat, os lo he puesto, ese libro, ¿no? Sí, el enlace funciona con el de Céntrate, de Cal Newport, las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción, y habla precisamente eso, la necesidad de buscar un ocio alternativo, de dividir los espacios, de cuando estás trabajando también aprender a trabajar y saber quitar los focos de distracción, etcétera. Bueno, ahí os lo dejo, lo miréis con tranquilidad y además fue del que estuvimos hablando el año pasado, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta para Dani, darle algún comentario. ¿Nadie? ¿Alguna intervención por ahí? Yo, Dale, José. Por agregar algo, pero vamos, que vamos en la línea con lo que estamos hablando. Lo que yo veo en la academia, yo soy como Dani, estoy haciendo la tesis. Entonces, una de las cosas que estoy viendo es como sistemático el hecho de que el trabajo no se acaba.
¿no? Como que en nuestro trabajo es muy difícil poner límite horario. Es un trabajo que abre la boca y lo que le eche se lo come. Y podría estar continuamente echándole cosas. Y todos mis modelos de referencia, ¿no? De personas de referencia a nivel académica, son personas que dedican muchísimo tiempo. Y es como, vale, yo sé que no quiero ese tipo de vida, ¿no? O ese tipo de modelo, pero no sé si voy a poder llegar a esos niveles siguiendo un estilo de vida saludable. Yo creo que sí, porque hay una cosa que tiene muy buena venta, y aquí en la universidad, o desde mi punto de vista, tiene muy buena venta, y es que parece que los compañeros más capacitados son los que más horas echan. Y además tiene cierto prestigio, y hay compañeros que incluso hasta presumen y te mandan correo a las 5 de la mañana o a las 3, como para indicar que están currando, que están, te digo, y realmente yo creo que esta gente lo que se plantea en una mala gestión del tiempo y en un mal aprovechamiento de la hora de trabajo que tiene. Pero cualquier ser humano, en 8 horas de trabajo o de 9 horas, o cuando se nos complica la cosa de días, que ya es mucho, debería ser capaz de resolver todas las cuestiones que tenga sobre el tapete ese día, o con una buena planificación semanal, ¿vale? En fin, yo, por ejemplo, os comento, yo he mantenido siempre mi nivel de investigación, con buen nivel de publicación, buen volumen, buen impacto, según como lo medimos nosotros, pero he aprendido un poco que, mira, yo me pongo a escribir y yo puedo mantener como mucho 2 horas máximo de escritura y de concentración en lo que es preparar un artículo científico. Con el tiempo he aprendido y sé que después de las 2 horas la concentración se me va, ya no rindo, entonces ya sé que voy a buscarme 2 horas por la mañana, echo 2 horas, avanzo muchísimo y después me pongo a hacer otras tonterías. Respondo a correos, voy a ponerle colorcito guay a mi presentación, lo que sea. Voy al vicerrector allí a la que dirijo la unidad. Pero ¿sabes lo que digo? Que parece que echan muchas horas, pero lo que tú dices, tú tienes que saber que esto no se acaba. Y además hay un problema gravísimo, que cuanto más horas echas, más genera. Entonces tienes que distinguir, ¿dónde pongo esto? Si le respondo a este tío, me va a generar una burbuja gigante de trabajo. Si le respondo a este otro, otra burbuja. Este me manda que le revise. Oye, pues a este le respondo mañana, este que se espere, y a este no le respondo porque no sé quién es este señor que me está pidiendo cosas ahora. ¿Vale? Entonces tenéis que aprender un poco también a gestionar ese tipo de cosas. Y después tenéis que aprender a gestionar la ansiedad. La ansiedad que genera el saber que tienes que terminar una cosa, pero que ha empezado tu tiempo de ocio. Oye, que esto se ha quedado sin hacer. Yo siempre digo una cosa, digo, mira, quería hacer hoy esto y no lo he hecho. Y digo, ¿por qué no lo he hecho? Porque has desperdiciado el tiempo. Te has puesto a hablar, no querías hacer esto, te has puesto a hablar con tu colega por teléfono 3 horas. Mañana te organizas mejor el tiempo y lo afrontas de manera diferente las tareas, o no vas a poder sacarlo adelante. Pero bueno, al final es cuestión de organizar. También es verdad que da mucha ansiedad cuando estás en medio de un experimento, estás haciendo esto y no consigues terminarlo y vas rascando ahora. Y os tenéis que acostumbrar a eso, a intentar decir, en 8 horas tengo que resolver esto, o si no voy a convertir vuestra vida en un drama. Sí, es el drama continuo, ¿no? Yo, lo de la organización sí me parece un tema relevante. Daniel Rioja levanta la mano y si ya le damos paso. Yo, la cosa de la organización sí me parece relevante por lo que lo veo. Es decir, sí noto que la falta de organización duplica innecesariamente el trabajo. Eso sí lo veo. Sí, es una cosa. Sí. 2, la expectativa de la respuesta rápida. Es decir, el correo electrónico o ya el mensaje de móvil genera la expectativa de la respuesta rápida y es difícil el resistirse a ese impulso de voy a hacerlo ya para quitármelo en lugar de dejar un silencio, que a veces es lo que tienes que hacer, aunque cueste. Aunque la otra persona tenga mucha expectativa y tú vayas a pensar que piensa mal de ti porque no le contestas. La gente se acostumbra, Dani, a tu manera de trabajar y de responder al final. Sí, creo que puede luego generarse Y luego está el concepto que en trabajo es muy importante, que es el de hora efectiva. Yo cuando doy la clase y doy la jornada laboral, digo, son 40 horas de trabajo efectivo, ¿no? Claro, lo que no es efectivo, eso habrá que ver que entra ahí, ¿no? Entonces, en el mundo de las oposiciones jurídicas hay una cosa que es cuántas horas dedicas a estudiarte un temario de juez, de no sé qué, y ahí la gente se inventa 14 horas al día, 16 horas al día, no sé cuánto. Non si fa là sotto la scia. Ahí tiene el libro abierto. Y claro, luego la pregunta... Di Maria Antonietta non si può procedere. Y claro, luego hay la gente que se la saca y te dice, no, en verdad tú con 8 horas efectivas de concentración al día, tú ya luego el pico de concentración se te va a ir y no puedes estudiar 16 horas un temario de jueces, ¿no? Pero la gente tiene necesidad esta de, bueno, voy a seguir quedándome por el sentimiento de culpabilidad de que si no estoy delante de los juicios y me voy a
y me voy a Eso es pasear. lo que te digo, lo que te dije, hecho, la ansiedad que te genera en la vez has llegado, estás tonteando 8 horas y ahora llegas a las 7 de la tarde y no has terminado ni la ponencia, Claro. no te has leído el artículo que querías para preparar la clase y te roba el tiempo. Pero Tienes que aprender a rectificar eso para la próxima jornada. Pero para mí sí que es importante la idea de cómo tú interiorizas el, si me voy a pasear, yo he echado mis 8 horas, Claro. tengo que estar sentado aquí para tener la sensación de que sigo haciendo cosas y no sentirme mal. Y conozco a gente que luego echa esas 2 horas, yo lo he sufrido, y en esas 2 horas no me han servido para nada porque he avanzado esto, cuando podría irme despejado, al medio a pasear, hacer deporte, cualquier cosa. Yo lo que he aprendido también en estos años es que como al final tu ocio lo dirijas a la pantalla, al final acabas otra vez trabajando. Sí, sí. Sí. ¿Sabes? Si dices, bueno, pues voy a jugar a un juego online, lo que sea, ¿no? Al final desconectas y otra vez la notificación y otra vez estamos consultando el correo. Y eso es difícil. Y es verdad, y me parece muy, muy cierto lo que dices, la culpabilidad esta, que de esto también hablaba en el libro este de los profesores, la culpabilidad de no estar haciendo nada. Que eso es una cosa que además hay que trabajar muchísimo. Porque claro, tú, además, en la academia somos seres envidiosos por naturaleza. Y tú cuando no estás haciendo algo, tú te estás imaginando a tus compañeros haciendo paper y pasándote por todos lados. En fin, Sí. todo ese tipo de pensamientos también tiene uno que aprender a gestionar en cierta medida. En fin. Y lo que hay que organizarse bien. Yo, por ejemplo, para organizarme, lo que hago, cuando no estoy, ahora mismo, a final de curso, es lo que os comentaba antes, para mí es un periodo de caos. Pero lo acepto. Digamos, lo acepto, digamos, en el sentido de, este periodo de caos no me voy a frustrar. Me puede llamar una persona por aquí, va a venir un alumno y me va a una tutoría y me va a llevar 2 horas y da igual la planificación que haya hecho, o en fin, me puede pasar muchísimas cosas, entonces poca planificación. Pero cuando, digamos, tengo más control, ahora a partir del 7 de junio empezamos a tener un poquito también más control de nuestro horario, ya no tenemos tantos compañeros, la gente se va yendo allí a la playa y te va dejando en paz, ¿vale? Entonces, es verdad que se van desconectando hasta cuando llega ya el 1 de julio no hay nada. No, el 15 de julio es una época magnífica para avanzar. Pero normalmente lo que hago, por ejemplo, es trabajar por bloques. Yo llego, por ejemplo, y digo, mira, investigación, gestión y docencia. Voy a dedicar esta mañana 3 horas a docencia y ya está, estoy con la docencia, probando clases, o voy a dedicar 2 horas a investigación. Intento, porque también nos pasa mucho, estás investigando y te pones a responder un correo que te ha mandado alguien y no, tienes que saber fragmentar la tarea, porque aquí si no, no te concentras, si no, no entras, no conectas con esa tarea. En fin. No sé si por ahí hay alguno que íbamos comentando y vamos cerrando. Comentarios por ahí, que habéis levantado la mano, ¿no? Sí. Daniel y luego Rocío, ¿no? ¿Cuándo termina la temporada? Yo sigo publicando. ¿Cuándo terminamos? Pues dice Wensa que está aquí detrás escondido. Dice nunca. Esto no sé. Esto es infinito. Aquí explotación psicológica hasta el fin. Yo el año que viene me voy a conectar y me voy a quedar aquí conectado para allá. Pues mira, pues ¿cuándo terminamos? Veo aquí un curso, el 1 del 6, veo otro 1 del 6. Voy a mirar mi calendario porque sí tengo yo aquí apuntado el último curso que lo tenemos que preparar y estoy aquí consultando el calendario, mayo. Mira, creo que el 16 de junio terminamos, ¿vale? El 16 de junio queríamos hacer una pequeña charla presencial, como hicimos el año pasado, vernos y sacar un par de charletas. Y tenemos aquí apuntado nosotros alguna charla de inteligencia artificial, en fin, y toda la gente que de la comisión está invitada a una charla, o sea que el 16 de junio no que nos pasemos, ¿vale? Sobre esa fecha. Más cosillas, y si no... Daniel tenía una palabra que está ahí. Daniel. Sí. Daniel Ríos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Vale, primero de todo quería felicitarte, Daniel, por este curso, ha sido muy interesante. Pero hay una cosa que no se ha tocado y es el tema de los doctorandos que estamos trabajando y por lo tanto nuestro tiempo de ocio es el tiempo que estamos dedicando a la investigación. Entonces, claro, ¿cómo podemos suplir ese? Yo lo que hago es, por ejemplo, le dedico todo mi tiempo de ocio a la investigación hasta que el cuerpo me dice basta, entonces me tomo 24 horas de no hacer nada, 24 horas de no hacer nada y ya lo vuelvo a retomar, pero no sé si lo estoy haciendo de forma correcta. ¿O cómo lo debería hacer? Porque yo ya mis 8 horas de trabajo lo dedico a otra cosa, lo dedico a trabajar. Cuando llego a casa es cuando ese ocio lo dedico a la investigación. Sí, yo para mí la gente que, bueno, para empezar, la gente que hace tesis y trabajo al mismo tiempo,
y son trabajos además de estos imagino pensar que está en gente que trabaja en la hostelería o en trabajos muy físicos y demás. Bueno, para mí eso es un sacrificio y un valor y la forma de afrontar eso, yo no tengo aquí herramientas fácilmente. Pero claro, al final el tiempo objetivamente son 24 horas. Entonces, quiero decir, no se puede sacar de donde no hay. Lo que sí veo es que es un periodo de excepcionalidad. Es decir, habría que planteárselo como si estuviéramos en guerra. Porque si no te lo planteas como que estás en guerra, vas a morir. Es decir, para mí la única idea que me haría, si yo tuviera que hacer un ejercicio, un experimento mental y ponerme en tu situación, Daniel, sería, o me lo planteo como que es la guerra y que dentro de años, 3, 4, termina y ya recalibro todo y me reajusto, o si no soy incapaz de tirar en el día a día trabajando y con tesis. No sería capaz. Yo he tenido la experiencia porque yo hice la tesis trabajando en una librería, estaba trabajando normalmente en un horario comercial en una librería Tauro, que está en la calle Zacatín, estaba haciendo mi tesis doctoral al mismo tiempo y me lo planteé como Dani comenta. Dije, mira, no hay tiempo. Entonces, está jodido. Está jodido. Claro, aquí hay dos cuestiones principales. Uno, plantearte como profesionalidad y dices, mira, voy a estar jodido 3 años, pero voy a sacar un gran beneficio de esto que es la tesis doctoral, me va a dar acceso a mejores puestos de trabajo y después también planteártelo, intentar llevarte a la tesis como un espacio de territorio de ocio, porque las tesis no tienen por qué ser una cosa frustrante, ni tienen que ser duras. Yo creo que las tesis tienen más presión, gente como Dani, gente como Wensa, gente que tienen becas y contratos de investigación y que tienen que cumplir con ciertos requerimientos y que además están inmersas en la vida académica y tienen todo lo que conlleva eso de compañeros, de lucha, pero alguien que esté trabajando y que esté haciendo la tesis a una elección que ha hecho personal, o sea, no tiene ningún elemento contractual que te obligue, no está inmerso, digamos, en la vida departamental, que también genera mucho estrés a la gente que tiene contratos predoctorales. Y bueno, tómatelo también como, no tiene por qué, no te lo tienes que tomar como parte del trabajo, conviértelo en ocio intelectual, puede ser ocio perfectamente, o sea, no tiene por qué haber alguna parte de formación que se pueda aprovechar bastante bien y si eres friki como te ha pasado a mí, pues hasta te lo puedes pasar bien. Es bastante gratificante cuando estás leyendo artículos, eres capaz de hacer ideas, teorías, de estar aprendiendo una metodología, en fin. Claro, y plantearlo con que si no tienes todo el elemento burocrático, administrativo, de proyectos, explicado, planteártelo más como en centrarte en la tesis y darle la profundidad, esta especie de casi cosa medio budista que pillas cuando llevas tanto concentrado en una tesis, que posiblemente alguien que esté solamente con la tesis, trabajando, pero que digamos ese tiempo de lectura, de ocio, de escritura, podía llegar a ese tipo de concentración, a ese pico que te haga relajarte de algo más físico, más de, pues no sé. Sí, yo creo que un par de engaños mentales y de estrategias mentales de este tipo, así. Es lo que queda, vamos. Pero evidentemente lo que no va a conseguir va a ser liberar ahora de conseguir más horas. Claro. Porque más horas no puedes comprarle al tiempo, desde luego. Eso no puede. Efectivamente. Yo aprovechaba mucho, fíjate, yo cuando hice la tesis, yo lo que aprovechaba los días de fiesta, pues no había días de fiesta, salía poco y todos los días de fiesta, todos los fines de semana hinchaba. De hecho, recuerdo cuando hice la redacción de mi tesis, aproveché para hacerla en agosto. Igual que ahora cuando tenía que presentarme a la plaza contra agosto, aproveché agosto para hacer el proyecto. Pero bueno, es que es el tiempo de verano y digo, bueno, ya está. Si tampoco para mí, mi estrategia mental que no me supone tampoco, no lo considero tampoco trabajo, lo considero más bien desarrollo intelectual y me ayuda a crecer un poquito. Pero bueno, también entiendo que para mucha gente es un trabajo. No, y luego aparte que una cosa es qué solución buscamos en el plano individual en la medida en que las cosas son como son y en qué medida podemos colectivamente pues repensar todos y todas cómo mejorar ciertas cosillas, ¿no? De ofrecer ciertos espacios. Entonces eso es un debate que es político, organizativo, tiene muchas esferas. Entonces está siempre tener en cuenta qué puedo hacer yo con el estado de cosas actual y en qué medida podemos reflexionar, ¿no? Conjuntamente sobre la jornada, reducir jornada, ¿no? Porque claro, si tú tienes una jornada más reducida cobrando lo mismo, te libera la vida bastante. Entonces, son debates más de índole política, se escapan de la decisión ética, personal, de esa, pues, joder, es que decidir hacer una tesis trabajando una decisión muy, muy personal, muy fuerte. Yo creo que, fíjate, desde el punto de vista de la gente que empezáis, no es tan absurdo trabajar menos horas. ¿En qué sentido? En que cuando tú te planteas decir, voy a trabajar 7 horas, estoy diciendo 7 horas, no te estoy diciendo 7 horas y media, yo creo que menos de 8 horas en la academia es imposible trabajar en la situación que estamos menos, no te da tiempo prácticamente a resolver nada, pero bueno, 8 horas o 7 o incluso tomarte cada X tiempo unos días de descanso, que nosotros sabes que lo hacemos con congresos, con salidas, pero cuando tú reduces y dices voy a dormir más,
voy a parar. También esto te favorece una cosa fundamental. Te favorece que diga, la siguiente vez me voy a preparar mejor las horas que tiempo porque son un bien escaso las horas de trabajo también y me las voy a preparar mejor. Si estas 24 horas no preparas nada. Pues sí, voy a tener 7 horas para trabajar, voy a organizármela bien porque son 7 horas las que tengo. Pero ya aprendes con el tiempo a organizarte mucho mejor, ¿vale? Rocío tenía la mano levantada en intervención. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. La verdad es que a mí me encanta hablar de estos temas y ha sido muy, al menos por verbalizar ideas que quizá hemos sentido todos en alguna ocasión. Yo ya soy postdoctoral, entonces, bueno, el tema de... es un análisis a muchas capas, como acaba de decir Daniel, a muchísimas capas, pero sí que me gustaría hacer hincapié en dos cosas que se han dicho. Y a raíz de la intervención de Daniel Rioja, pues un poco más, ¿no? Aquí está la cosa entre Daniela, ¿eh? Vamos a hacer como los manuales, pero los Danieles. Un grupo de rock. Sí. Entonces, sí que pediría, lo primero, que si hay alguien, o sea, a ver, mi experiencia personal es que por mucho que yo me organice y yo me pongo 2 horas para escribir, esas 2 horas no son productivas. No son productivas. Quizá porque llevo muchísimos años ya echándole muchas horas y mi cerebro ha dicho basta, pero puedo estar perfectamente 1 hora de reloj delante de la pantalla y escribir 2 palabras. Porque, sí, bueno. porque tengo fatiga crónica, yo qué sé, lo que sea. Entonces, que muchas veces el hecho de no ser productiva no significa que te organices mal, significa que no puedes más. Entonces, no lo digo tanto y también por juzgar al que de enfrente, sino muchas veces que nos juzgamos a nosotras mismas, somos muy autoexigentes, ¿vale? Luego, yo ahí... Sí, perdón. No, yo, por ejemplo, ahí en los cursos, cuando di los cursos de escribir, digo, muchas veces el autoconocimiento de nuestra propia capacidad para producir es muy escaso. ¿En qué sentido? Yo cuando le explico a los estudiantes, oye, ¿cómo tenéis que escribir? Digo, mira, cuando os pongáis a escribir tenéis que saber en qué estado de ánimo estáis, cuántas horas disponéis. Y digo, mira, si estoy cansado o me tomé ya una cervecilla y me acosté a las 12 y me he levantado con la cabeza, oye, en lugar de ponerte a escribir, de leer, te puedes poner a hacer un gráfico de colores del artículo, o te puedes poner a hacer las referencias, o, hostia, me he levantado con la cabeza bien fuerte, me noto fuerte, me voy a sentar, voy a coger aquel artículo y te pones... Y muchas veces nos forzamos a hacer cosas para las que el cuerpo y la mente no está preparada en ese momento. Y claro, ahí llega y te dice, me siento. Claro, no te vas a sentar aquí de repente, si te acabas de pelear con tu pareja, te ha llamado tu madre que tienes que recoger no sé qué, no sé cuánto, y estás ahí... Bueno, para lo mejor tienes que hacer una tarita más rutinaria, picar unos datos, algo. En fin, eso es lo fundamental, ese autoconocimiento de cuándo tenemos que hacer. O incluso, Daniel, si me permites, estar delante de la pantalla sin escribir. Es que a veces, como que si no estamos produciendo realmente, nos sentimos mal. Y a lo mejor lo que necesitas es simplemente dar vueltas a la cabeza sin escribir. De repente empieza y al día, a lo mejor esas 2 horas que te has dejado ese día no hacen nada y al día siguiente empiezas tal y te sale y dices, madre mía. Sí, ante esa situación tienes que empezar también lo que hablábamos antes, gestionar esa ansiedad y estar tranquilo. Pues muchas veces digo, no me salen las cosas, y bueno, voy a leer un articulito de otra área, voy a leer esto, voy a buscar un poquito de inspiración. Siempre tengo un librito al lado para trincar, pero me quedo sentado sin hacer nada. Digo, bueno, estar a las 2 horas y no pasa nada. Claro, eso es. Entonces, lo de la autoexigencia, un poco bajar ahí el listón. Y luego, lo que me lleva a pensar lo de las 8 horas productivas, ¿cómo se define? Porque 8 horas productivas es que yo me haya planificado perfectamente cómo lo hago, cuadrantes, tal, no sé qué, y de repente, toc, un estudiante que me viene a preguntar que si viene a buscar, claro, y ya que aprovecho estoy... ¿Eso es producir o no es producir? O si me voy a tomar un café porque me lleva un compañero que hace 3 meses que no lo veo y me dice, vamos a tomar un café, que soy una seta, y le digo, pues no, porque estoy en mis horas productivas. O eso se cuenta como trabajo. Es que es una línea fina. Bueno, también depende un poco lo que quieras producir. Hombre, yo aquí, cuando estoy en mi despacho de la facultad, que está aquí igual, está Nico, entra el compañero, vamos a tomar café, considero que aquí no hay sitio para, digamos, hacer artículos, ni hacer una solicitud de un proyecto planacional. Eso lo hago en mi casa por la tarde. Yo suelo tener 2 horas por la tarde en mi casa, de 4 a 6, de 4 a 6 y media, donde me pongo allí y sé que voy a estar tranquilo. Y ni Nico, ni Wences, ni la gente me interrumpe, o sea, que no se van a molestar porque no coja el teléfono, porque saben que voy a estar haciendo algo que estoy concentrado. Pero si estoy en la facultad, o te he dicho antes, yo me dejo llevar un poco, aprovecho para hacer las cositas buenas hasta las 10, pero de 10 a 1, esto puede pasar cualquier cosa aquí en este despacho. Sí, pero me hace pensar, ¿no? Que tu lugar de trabajo estés en peores condiciones que en tu casa para trabajar. No, pero yo me lo paso bien. A mí me viene alguien a tomar café y digo, venga, por el café. Me viene un compañero
Y me da igual, es que esa es la vida universitaria. Y tú Sí. no puedes estar pensando, eso es la vida que nos toca vivir y la que tenemos que disfrutar, no la está. Después, claro, si has estado en la facultad tomando cafelito, hablando, por la tarde no haces nada y después llega la hora de los asesinios, pues llanto y drama. Ya, Al pero menos, es curioso, yo es curioso. diría, Creo la que no es tan productividad la simple. entiendo en la universidad, ¿qué es la productividad? La productividad son dos cosas, das tu hora de clase, preparas buenos materiales, eso es muy productivo ya, eso es productividad, o sea, das buenas clases es productividad, Claro, preparar claro. buenos materiales Sí. es productividad, Ujú. hacer artículos científicos es productividad, en el sentido estricto, ¿vale? Es pedir solicitud de proyectos, productividad, preparar un plan para la innovación docente es productividad, las tutorías son productividad, que viene un compañero de una universidad europea y te tienes que tomar un café y pasearlo, lo considero productividad. O sea que también tú tienes que definir el concepto de lo que es productivo. Claro, pero al final volvemos a lo mismo. Claro, si tú Es la estás hablando de propia persona, productividad porque eres soy yo profesora, la que me... O sea, es un poco lo que comentaba Daniel Pérez, en este caso voy a decir el apellido, de que al final recae en nosotros. O sea, es sí. yo soy la que me tengo que fijar si estoy siendo productiva o no, y a lo mejor lo que para mí es productividad, otro dice, es que, porque a lo mejor al final trabajamos en equipo, y es que, claro, si estás yéndote a congresos o estás tomando cafés, pues Bueno, claro, también hay... pero a lo mejor tú lo entiendes, pero, o sea, creo que la academia es un... Bueno, Depende con lo quién de la te academia juntes. porque me También, por ejemplo, nosotros hemos aprendido a trabajar mucho en equipo, cuando tenemos que hacer algo delegamos a otra gente, cuando todo está un poquito más bajo intelectualmente, pues a lo mejor tienes a tu compañero que se encarga del artículo y tú te encargas de tareas menores, en fin. Y también depende un poco de las relaciones que mantienes. En soledad es duro, bueno, pero si es que estás en un equipo... Ya, pero esa es otra cosa. Y luego creo que también se abusa mucho de la vocación y de la gran frase de es una racha y si le tienes que dedicar más tiempo ahora ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Sí, Esto creo yo soy que muy amigo abusamos de... demasiado, creo. Yo soy muy amigo de aprovechar el momento. Pero, por En ejemplo, el sentido de Dani, que si me encuentro bien escribiendo, pues digo, hostia, voy a aprovechar y hago ya el libro completo. Perfecto, pero ten en cuenta que hay gente que no se lo puede permitir. Es decir, Ya, estamos hablando del tiempo de ocio como si yo saliese del trabajo y me tumbase o me fuese a entrenar al gimnasio o al monte o a tomarme... No, pero hay gente que salimos y tienes que estar con cuidados no solo de descendientes, sino de ascendientes y una movida... Sí, eso es un factor que no hemos comentado. Y es verdad que yo doy consejos de una situación personal. Bueno, las situaciones personales que son cada una las que se crean en un porcentaje significativo. Yo, evidentemente, no tengo niños, no tengo que tampoco atender a horario, no tengo grandes responsabilidades, nada más que. Y, hombre, eso cambia mucho también la perspectiva. Evidentemente, no tengo que atender a horario de niños, no tengo tampoco mi familia aquí en Granada, por tanto, no tengo esas interacciones familiares de que muchas veces hay que atender. En fin, que depende mucho de las circunstancias. Lo comentaba simplemente por ponerlo sobre el tapete. Yo sí veo, por ejemplo, Rocío, que por ejemplo las compañeras que tienen niños, en edad postdoctoral, la que tengo yo, o entre 35 y 45, pues lo pasan fatal. Pues se quedan embarazadas, pierden un poquito la... Bueno, y espero que tengas digo, oh, madre ejemplos mía, también de la verdad que piensan ellos y digo, compañeros. menudo estrés que se pasa. Ya, bueno. Que creo que el tema es curioso y da para muchos cursos, muchos. Sí, no, este es un tema clásico que recuperamos. Sí. Bueno, es verdad que la conciliación implicaría prácticamente otro bloque. Sí. Tendríamos que hacer otro curso de conciliación laboral, personal, familiar, ver la política de género, ver toda la cuestión, y que es otro bloque más. Entonces, claro, si añadimos cuidados, menores, etcétera, pues toda la cuestión se complica. Los consejos personales, pues son subjetividades que tenemos en entornos medianamente razonables dentro de lo irracional que es al final también un mundo, pues bueno, pues que al final la academia tiene un toque salvaje, yo diría, ¿no? Esta cosa de... Había un texto que era el animal universitario, algo así, en un libro famoso y tal. Entonces la cosa esta de que pues, tiene un poco de toque salvaje también, de que bueno, un poco una jungla a veces, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ser... Pero bueno, que también, yo creo que como todo en la vida, el mundo es imperfecto, ¿eh? Entonces, el mundo es imperfecto. Entonces, los marcos teóricos nos sirven un poco para estar estas discusiones y luego, una vez que sabemos dónde estamos, pues con las herramientas que tenemos, intentamos mejorar y acercarnos, pero nunca realizamos ese ideal ni esa utopía. Nos acercamos en términos científicos asintóticamente. Efectivamente, y unas veces no lo cumple y otras veces está a tope con ella, pero es importante, yo creo que si os parece, Dani, para echar el cierre, que me van a cerrar, va, y ya estáis quitándome mi tiempo de ocio. Que a la 1:30 yo ya tengo que estar.
Mira, simplemente para mí es fundamental la última diapositiva que has puesto. Yo hay una cosa que, como Leo, sabes que leo cosillas también Mindfulness, de estas cosillas y libros de organización. Hay una cosa que me gustó, decía un tipo, mira, si no sabes por dónde empezar, empieza por lo siguiente. Lo que tú comentabas, duerme 8 horas, no cojas el teléfono móvil, aliméntate bien y procura hacer 20 o 30 minutos. Parte de eso y mete esa rutinilla y a partir de ahí construye. Mientras no tengas esa rutina, no va a poder construir absolutamente nada. O sea, no va a construir planificación, organización del tiempo si duermes 2 horas. No va a construir, en fin. Te quiero decir que esa, por ejemplo, una buena base en la que has puesto la última diapositiva para empezar a trabajar. No, y luego la última, el detalle que decía, Matthew Walker decía, ¿de dónde viene esto de consúltalo con la almohada, no? Y decía, ¿cuál es la función del sueño? La función del sueño, la principal y la más clara de todas, es balancearte emocionalmente, de manera que tú el día cuando arrancas y hachas, tú 8 horas ya coges la perspectiva, un poco eso. Entonces, un poco esa idea de imponerse el descanso dentro de las posibilidades, lógicamente, pues esto no sirve para todo el mundo igual, pero bueno. Aquí hemos intentado dar claves, ¿no? Esas son las claves y luego ya con eso. Oye, pues si os parece, desconectamos aquí, despedimos aquí la conexión y hoy estamos al próximo curso. Muchísimas gracias, Daniel Pérez Díaz, por el curso que nos ha dado. Yo creo que ha sido muy interesante y yo creo que va a haber gente que va a aprovechar tus consejos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo curso. Vale, un abrazo. Chao a todos. Chao, José, Dani.